Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta charla. Les repito, es una simple plática nada más. Como lo he comentado en otras ocasiones, es como si estuviéramos en un café, como si estuviéramos platicando de las experiencias, en este caso de los materiales, de las herramientas que vayamos a utilizar antes, durante y después de una audiencia. Solamente son dos definiciones. De hecho, ni siquiera me di la tarea de consultar algún autor para poder llevar a cabo esta plática, simplemente para que tengamos como referencia qué son los materiales y qué son las herramientas. Los materiales, en primer lugar, es ese conjunto de máquinas, herramientas, objetos de cualquier clase necesario para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión. Es decir, en nuestro caso, en el caso de los abogados, pues requerimos de ciertas herramientas, de ciertas aplicaciones, incluso también para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra función. Me hace falta un ventilador, pero pues no tenemos alguno a la mano. Les comentaba también, respecto a las herramientas, pues son aquellos instrumentos que por lo común, como lo dice ahí, son con los que trabajan los artesanos, pero eso solamente lo tenemos como definición. En la práctica, en lo que tiene que ver con los abogados, pues esas herramientas se pueden traducir como herramientas tecnológicas. Discúlpenme porque sí, en serio que les juro que hace demasiado calor, permítanme tantito, es que no encuentro otra manera de ventilarme porque está haciendo demasiado calor, que acaba de llover aquí en la ciudad de Puebla y en esta habitación se encierra demasiado. Bueno, vamos a poner un ejemplo, solamente un ejemplo muy breve, de cuáles son las herramientas tecnológicas que nos han servido a la sociedad en general para facilitarnos alguna actividad que nosotros desempeñemos. En el ejemplo de Uber, Uber es una aplicación que tenemos todos en nuestro dispositivo móvil. Y como podrán ver en este video, que al mismo tiempo que se va pasando les voy a ir explicando, esta aplicación, esta aplicación nos sirve para que desde nuestros dispositivos podamos tener esta herramienta para poder trasladarnos de un lugar a otro. Es una aplicación reciente que no tiene muchos años de su creación y esto ha facilitado que las personas podamos estar en comunicación. Es una simple aplicación, es un video también que dura muy poco tiempo, pero esta aplicación también para lo que nos sirve es para que podamos desempeñar nuestro trabajo. Ahora, si traducimos este ejemplo que les acabo de poner y hacemos una comparación, una analogía con las diferentes aplicaciones, herramientas que sirven para la labor de los abogados, en este caso de los defensores o de forma general de todos los operadores en la materia penal, nos podemos dar cuenta que en las diferentes actividades que realizamos, por ejemplo, cuando vamos a consultar alguna ley, cuando vamos a investigar sobre alguna jurisprudencia, también cuando queremos tener más información de la doctrina, de libros, sobre temas de materia penal o la materia que a ustedes les interese, también lo podemos hacer a través de diferentes aplicaciones o de distintas páginas de internet. En la pantalla ustedes podrán ver en lo que respecta a la ley la página que yo recomiendo y eso lo voy a explicar muy rápidamente porque ya fue tema de otra materia, mejor dicho, de un video sobre una clase de derecho procesal penal. En aquella ocasión yo les decía que la página a la que pueden llegar a consultar para descargar leyes que pueden ser incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal y demás leyes federales, es precisamente la que aparece en la pantalla, la de diputados.gov. También mencioné en ese video que la forma en la que ustedes pueden consultar jurisprudencia en el caso de México es precisamente en la página que aparece en la pantalla que pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pueden consultar tesis, tanto de jurisprudencia como aisladas, para poder reforzar tanto su trabajo como sus conocimientos.
En cuanto a la doctrina, respecto a la doctrina, hay una página que ustedes pueden consultar, que es la página de Bibliojurídicas UNAM, que es una página donde pueden descargar libros de manera gratuita en formato PDF. Pues lo quise presentar así, quise recomendarles de forma muy general, porque son cuestiones básicas que todo estudiante de derecho o abogado recién egresado tiene que saber. Deben de consultar fuentes confiables para poder llevar a cabo su trabajo. Y en la pantalla aparece que este tipo de herramientas o este tipo de materiales lo pueden utilizar antes de la audiencia, ya que para poder llevar a cabo, para plantear o para establecer su teoría del caso, deben de basarse en lo que establece la norma, y por eso es importante que tengan ustedes a la mano este tipo de herramientas. Antes de continuar, también comentarles que muy aparte de las cuestiones tecnológicas, independientemente de lo que aparece en la pantalla, lo que tenemos que tomar en consideración actualmente, dada la contingencia, dada pues la pandemia que estamos viviendo, el primer material, y parecería broma, pero el primer material que nosotros tenemos que tomar en consideración es precisamente el que aparece en la pantalla. Lo decía yo en un principio, cuando empezamos esta transmisión. Desafortunadamente, por esta pandemia originada por el coronavirus y la enfermedad que trae como consecuencia el mismo, que es el COVID-19, lamentablemente muchas personas cercanas se han contagiado. Repito, pareciera que no tuviera que ver con la parte jurídica, pero por lo menos en Puebla, en México, principalmente, bueno, en este momento en Puebla, pues por las personas que conozco, por lo que vemos en redes sociales, muchas personas actualmente en estas 2 últimas semanas se han contagiado. Cuando empezamos a escuchar de este virus o de esta enfermedad, escuchábamos que sucedían en diferentes países. Después empezamos a escuchar también que pasaban en lugares cercanos a nosotros. Actualmente, y eso lo digo por experiencia personal, actualmente familiares muy cercanos, amistades igual muy cercanas, desafortunadamente se han enfermado a raíz de este virus. Afortunadamente también han salido adelante, pero créanme, lo he vivido con personas muy cercanas que han tenido esta enfermedad. Créanme, no se les desea a nadie. Por tal motivo quise empezar este consejo para que nosotros, desde nuestra profesión, en la actividad que desempeñemos, nos cuidemos. Si con esta información que estamos compartiendo podemos también nosotros dar nuestro granito de arena para que compartamos en nuestras redes sociales con la gente que conocemos esta información, para que también nos protejamos. Y es muy sencillo. El primer consejo es utilizar este tipo de materiales, lo que aparece en la pantalla, utilizar tu cubrebocas, utilizar este tipo de mascarillas, utilizar también el gel antibacterial. Repito, parecería tonto, es una charla únicamente, y el primer consejo que les doy es precisamente utilizar este tipo de materiales. Repito, parece tonto, pero actualmente, por lo menos en Puebla, muchas personas se han contagiado y es una forma de protegernos cuando vayamos a la fiscalía, cuando tengamos que ir a un centro de justicia penal. Yo sé que las audiencias se están llevando a través de videoconferencia, pero si por alguna razón tenemos que salir, pues que nos cuidemos. Incluso también hasta con el trato con los clientes, también debemos de protegernos. Hay diferentes formas en las que podemos estar en contacto con ellos, a través de WhatsApp, a través de videoconferencias o videollamadas por Zoom, por poner un ejemplo, a través de diferentes aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos móviles para que podamos tener contacto con ellos. Este primer consejo que doy, antes de ir a toda la parte jurídica, todo lo que les acabo de mencionar, pues es tener este tipo de protección que ya es necesaria, ya es obligatoria incluso, para que podamos desempeñar nuestro trabajo.
pues esto es un primer consejo que les doy. Ya hablamos sobre aquellas herramientas que podemos utilizar y que podemos encontrar en Internet. En esta parte me quiero detener un poco más porque antes de las audiencias, ya al momento que estamos estudiando nuestro caso, nos podemos auxiliar, perdón, de diferentes aplicaciones. Repito, lo que dije anteriormente respecto a ley, jurisprudencia, doctrina, ya lo había dicho en otro video, en otra sesión. Esta es información nueva que no tiene que ver nada con lo jurídico. Para las personas que apenas acaban de conectar, es una simple charla, no es una conferencia, solamente son consejos para que tomen en cuenta en esta actividad que es la abogacía, y principalmente esta plática va dirigida para estudiantes recién egresados o para aquellos abogados que apenas están empezando a trabajar en la materia penal. Las aplicaciones que nosotros podemos utilizar en nuestro desempeño profesional pueden ser muy básicas. Pueden ser, por ejemplo, desde la utilización de redes sociales. Actualmente me he percatado que muchos abogados, muchos docentes, distinguidos juristas, llegan a impartir conferencias sobre diferentes temas. Y es muy común que en las redes sociales veamos que conferencia de tal instituto, conferencia de tal universidad, tal abogado. Nosotros como abogados también es bueno que escuchemos las opiniones de otros expertos para que también enriquezcamos nuestro conocimiento. Lo que tenemos nosotros no es el todo, siempre aprendemos más, y qué mejor que hacerlo de expertos. Esta parte respecto a las aplicaciones en redes sociales, les decía, nos podemos apoyar para poder tener un mejor conocimiento y de esa forma preparar también mejor nuestras audiencias. No únicamente en redes sociales, como puede ser Facebook, como puede ser incluso también Instagram, que también llegan a dar información de carácter jurídico, sino también en aplicaciones de videos, como puede ser YouTube o distintas, donde podemos tener información de fuentes confiables, de expertos, para poder estudiarlas, aplicarlas a casos concretos. Y si, por ejemplo, me sucedió o me ha pasado en alguna vez, si tengo duda respecto a un tema, un ejemplo básico sobre control de detención, me acuerdo que tal persona dio una conferencia, la busco en internet y me puedo guiar con información confiable de juristas expertos. Es una forma en la que podemos utilizar o llevar a cabo estas aplicaciones. Pero ya de forma más específica, si los centramos a casos más concretos, y como aparece ahí en esta diapositiva, nos podemos auxiliar de aplicaciones en particular. Hay una palabra que aparece que es el lector. Respecto a esta parte de lector, les explico en qué consiste y les comparto que, por ejemplo, en mi teléfono celular tengo una aplicación. No es para hacerle comercial, hay diferentes aplicaciones en ese sentido respecto a lectores de textos como documentos que pueden estar en PDF o en Word. La que yo tengo se llama @voice, es la que aparece aquí, si la alcanzan a ver, es una especie de bocinita. Con esta aplicación @voice, a mí lo que me sirvió eh, en su tiempo, en su momento la misma, es que yo ponía los archivos en PDF, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y mientras hacía ejercicio, mientras iba manejando, realizaba alguna actividad, ponía el lector del Código Nacional para que fuera leyendo mi dispositivo y yo lo fuera escuchando. Ya sea haciendo ejercicio, me ponía yo mis audífonos, empezaba a correr. Actualmente, bueno, de hecho no hago mucho ejercicio, pero cuando las pocas ocasiones que lo llegué a hacer, pues me auxiliaba de esta aplicación para poder estar estudiando el Código Nacional de Procedimientos Penales. O si iba yo en el vehículo, de esta aplicación la ponía yo en mi estéreo a través de Bluetooth y podía ir escuchando el Código Nacional. Es una recomendación para que aquellos estudiantes, aquellos abogados que quieran ir escuchando algún documento en PDF, leyes, tratados, no sé, cualquier documento que ustedes quieran, puede ser a través de este tipo de aplicación.
También en la práctica profesional, otra aplicación que les puede servir es precisamente para escanear documentos. Parecería una charla de temas tecnológicos, pero repito, en la práctica, créanme que este tipo de aplicaciones nos sirven de mucho porque, por ejemplo, la aplicación que yo utilizo para poder escanear desde mi teléfono es la que les voy a mostrar a continuación. Se llama Tiny Scanner. Insisto, no me están pagando nada los diseñadores de ese tipo de aplicaciones, pero esta que ustedes ven acá, que es una especie de un escáner como tal, esta si es que la alcanzan a ver, esa sirve de mucho esta aplicación y cualquier otra que ustedes puedan descargar, ya sea que tengan un teléfono que utilice Android o un iPhone, el que ustedes utilicen, esta aplicación nos puede servir para que los documentos que nosotros tenemos en nuestra carpeta de investigación o incluso también que nos pueda servir para presentar algún tipo de promoción por correo electrónico, porque actualmente por la contingencia muchas de las promociones que nosotros estamos presentando como abogados es a través de correo electrónico o a través de las herramientas tecnológicas que utilizan tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General para que nosotros podamos hacerle llegar las promociones o los escritos para los estudiantes que no saben qué es una promoción. Una promoción es un escrito, es una petición que presentamos a las autoridades. Pues este tipo de herramientas para escanear los documentos, si la tenemos en dispositivo, únicamente le tomamos la fotografía, la pasa como un documento escaneado en PDF y la podemos enviar. Repito, parecen cuestiones básicas, pero eso solamente es una charla para los que apenas están empezando. Otra función u otra aplicación que podemos utilizar nosotros como abogados, y esto sí ya tiene que ver más con la materia penal, son aquellas aplicaciones o aquellas formas en las que podemos utilizar el video. En las clases de Derecho Procesal Penal, yo les he comentado que nosotros como defensa, bajo esta libertad probatoria, podemos llevar a cabo cualquier acto de investigación, cualquiera. Incluso hemos hablado de las entrevistas. Nosotros como defensa, y lo digo ya como la práctica que nosotros hemos desempeñado, cuando empezamos a recabar información y si es que vamos al lugar de los hechos, al lugar en que sucedió ese hecho que la ley señala como delito, hay ocasiones que nosotros platicamos con vecinos, con personas que están enteradas precisamente sobre ese hecho y en ese preciso momento, sin necesidad de que acudamos ante la gente del Ministerio Público, sin necesidad de que hagamos una petición con nuestro dispositivo, auxiliándonos de preferencia de otra persona, podemos llevar a cabo una entrevista. Por eso les decía, parecerían tontos este tipo de consejos, pero para las personas que apenas están empezando a litigar, es bueno recomendarles que a través de sus teléfonos, en cualquier momento, no hay necesidad de que estés en la agencia de Ministerio Público, no es necesario que vayas a tu despacho o que le mandes un citatorio a la persona para que se presente y la puedas entrevistar. En ese preciso momento que tú vas y te la encuentras, la puedes entrevistar y puede ser incluso a través de un video. Y es lo que nosotros hacemos con las diferentes aplicaciones de los dispositivos. Grabamos a las personas, tenemos a cabo ya o tenemos ya esa información recabada en video, les informamos que momentos posteriores, pueden ser una hora después o al siguiente día, si es que se da la oportunidad, esa versión que nos dieron a través del video la vamos a transcribir a un documento para que la firmen, acompañamos una identificación de la persona y en forma posterior se la presentamos al agente del Ministerio Público para que corra agregada en la carpeta de investigación. Pero es importante que utilicemos este tipo de dispositivos para poder llevar a cabo las entrevistas a través de video. Bueno, tiene relación con lo que acabo de mencionar, que ya en la práctica llega a suceder que cuando nosotros recabamos esa información o esa entrevista a través de video y la queremos pasar a un documento para su versión escrita, lo que llega a suceder es que como es mucha información, tienes que estar transcribiendo todo lo que te dicen y pareciera fácil,
pero si una entrevista dura aproximadamente, es un ejemplo, que dura aproximadamente 20 minutos, esos 20 minutos de lo que la persona habló, tienes que pasarlo a un documento y hay aplicaciones que nos pueden facilitar ese trabajo. Ahorita no tengo una a la mano, pero incluso en mi propia computadora, dentro de la función de Word, hay una función para que tú le vayas dictando y no te estés cansando para estar escribiendo. Y pues lo podemos utilizar como en este ejemplo, si tenemos el video, nos ponemos nuestros audífonos, vamos dictando y vamos dictando con la voz y de forma automática la computadora va escribiendo lo que nosotros le vayamos narrando. No únicamente sirve para las entrevistas que nosotros realicemos, sino también si queremos hacer un escrito, una promoción ante una autoridad y queremos hacerlo de una mejor manera, de forma rápida, pues también podemos utilizar este tipo de aplicaciones o funciones que tienen algunos programas, incluso también de nuestra computadora. Pasando a otro tema de estas aplicaciones que nos pueden llegar a servir, lo comentaba yo hace un momento, que estas asesorías o este seguimiento que le tenemos que dar a los asuntos con nuestros clientes por la contingencia, por las condiciones que actualmente estamos viviendo, pues como una forma de cuidarnos, lo mejor es a través de videollamadas y tenemos diferentes aplicaciones para poder realizarlo. Tenemos la de Zoom, tenemos la de Meet, tenemos, no sé, hasta incluso de Telmex también tienen una aplicación para videollamadas. La más usual, la que más ocupamos actualmente, es la de Zoom, pero puede ser cualquiera, incluso hasta Facebook a través de Messenger o a través de WhatsApp ofrecen este servicio, pero no únicamente para esa comunicación que podamos tener con nuestros clientes, sino que también actualmente con los llamados juicios en línea, y lo digo entre comillas porque, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación el día de ayer, si no mal recuerdo, ayer o antier, emitió un acuerdo donde se extendía esta forma de trabajo a través de los juicios en línea. Los que nos dedicamos a la materia penal sabemos que esta denominación de juicio es la última etapa del procedimiento penal, pero pues el Consejo de la Judicatura Federal denominó así a esta forma de trabajo para que nosotros a través de los dispositivos electrónicos o del Internet podamos llevar a cabo el seguimiento a las causas penales o a los expedientes en las diferentes materias. Por eso es importante que utilicemos este tipo de videollamadas porque las audiencias se están llevando a través de este tipo de aplicaciones, ya sea de las aplicaciones de uso común o los mismos tribunales han creado o tienen diferentes plataformas para que se puedan llevar a cabo las mismas, dependiendo si es la federación, son los estados, la forma en cómo lo desarrollen, pero es importante que nosotros como abogados nos actualicemos, empecemos a ocupar este tipo de aplicaciones para poder llevar a cabo nuestro trabajo, no únicamente con nuestros clientes, sino también ya en la práctica profesional. Y para eso, como pueden ver en la pantalla, por lo menos en la federación, se requiere del trámite de la FIREL. Esta cuestión de la FIREL, la firma electrónica, en el caso del Poder Judicial ha traído mucha controversia porque algunos abogados que han interpuesto, por ejemplo, amparos y han utilizado la FIREL del abogado, esta firma electrónica, se las han desechado porque no tiene la firma electrónica del quejoso o la persona que está interponiendo este amparo. Por eso es recomendable que nosotros no únicamente tramitemos la de nosotros, sino también de la persona que estamos representando para que cuando presentemos esta demanda de amparo no sea desechada. Por la información que he visto y que he recabado respecto a la FIDEL, recientemente hubo un pronunciamiento por parte del ministro Arturo Saldívar donde decía que están trabajando para hacer precisamente una aplicación para que a través de una aplicación sea mucho más fácil que nosotros como abogados y los justiciables puedan tramitar o puedan llevar a cabo esta firma electrónica. Y por último, de estas aplicaciones o herramientas tecnológicas de las que nos podemos auxiliar para poder llevar a cabo nuestra profesión, es
tener nuestra información en la nube. Hay diferentes páginas que ofrecen este servicio de forma gratuita. Por ejemplo, la que más utilizo yo es la de Google Drive, donde a través de Internet puedes armar diferentes carpetas, subir cualquier tipo de archivo, sean documentos en Word, fotografías, videos. Y créanme que, insisto, parecería cuestión básica la información a la nube y poder compartirla con nuestros compañeros, pues esto nos ahorra mucho trabajo, más en esta contingencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un despacho o somos abogados y nos auxiliamos de otras personas, por ejemplo, para llevar a cabo actos de investigación, para poder analizar una carpeta de investigación, la podemos subir a una carpeta en la nube y poder compartirla con nuestros compañeros de trabajo para que juntos podamos editar un documento y trabajarlo a la distancia. Repito, pudiera parecer cuestiones básicas, pero son aplicaciones que actualmente podemos utilizar debido a la contingencia. Pues ya se pasó un poquito el calor. Una disculpa porque sí estaba sudando demasiado. Y pues voy a leer algunos comentarios muy rápidamente antes de pasar a la siguiente diapositiva. Creo que estoy teniendo problemas por lo que estoy observando, porque vi medio pixeleado y no sé si me estén escuchando bien. Aprovecho para preguntar si es que me escuchan de forma adecuada, porque estoy viendo el video y aparece con pausas. Espero que no tengamos ningún problema y podamos continuar con la transmisión del día de hoy. Por favor, si me pueden escribir, si es que me pueden observar y me pueden escuchar de forma adecuada, se los agradecería mucho. Aprovecho para saludar a Manuel Ucán, a Batsheva Belén, a Vicky Gaigro, a Silvana Paz, a Adrián Muriel. Adrián me está preguntando cuál aplicación. Como ya voy un poquito avanzado, me gustaría saber que me repitiera sobre qué tema para que le pudiera decir qué aplicación para que le pueda contestar. Solamente veo los comentarios más recientes. Si me pueden decir, por favor, si se escucha bien, para que pueda continuar con la siguiente diapositiva. Me dicen que sí. Silvi me comenta que sí. Yo espero que sí me estén escuchando bien para que podamos continuar con la charla del día de hoy. Para las personas que apenas se acaban de conectar, les comento que esta no es una conferencia, no estamos hablando de cuestiones de carácter jurídico, solamente es una charla, una plática de aquellas herramientas o materiales que pueden utilizar los abogados para las audiencias o para forma general para su práctica profesional. Ya vamos más de la mitad, ya hablamos qué es lo que les puedo recomendar yo para que utilicemos antes de nuestras audiencias. Ahora, durante las audiencias, ¿qué es lo que pueden utilizar? Repito, son consejos básicos, consejos que, que son dirigidos a personas que apenas están empezando a trabajar. Pudiera parecer que soy repetitivo, pero lo comento por las personas que apenas acaban de conectarse. Son consejos básicos para estudiantes o para abogados recién egresados o incluso también para aquellos que apenas están trabajando en la materia penal. Pudiera parecer básico, les decía, pero ya durante nuestra audiencia nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas. Repito, suena básico, suena tonto, pero alguna vez lo comenté en alguna de mis clases de Derecho Procesal Penal, que al acudir a un centro de justicia no me dejaban ingresar con mi computadora, siendo que es una herramienta indispensable para que nosotros como abogados podamos tener y concentrar toda la información para poder presentarnos a nuestras audiencias. Y eso sucedió cuando recientemente estaba iniciando el sistema acusatorio en esa región y los que no me dejaban pasar a la audiencia con mi computadora eran las personas de seguridad.
eran las personas de seguridad las que no me dejaban pasar. Ya repito, esto lo voy a comentar muy breve porque ya lo comenté en otro video. Siempre lo que yo recomiendo, no se queden con lo que les dice la primera persona que les niega algo, siempre hay superiores. En aquella ocasión, pues tuve que acudir con el encargado de sala. El encargado de sala a su vez tuvo que consultar con el juez de control o la jueza de control en ese momento, porque en ese tiempo yo era el primer abogado en esa región, en ese centro de justicia, que iba a entrar con su computadora. No se los permitían, no se los permitían, desconozco la razón por qué no se los permitían, toda vez que, repito, nosotros como defensores, toda la información la tenemos ahí. Y ya una vez que habló con la jueza de control, me lo permitió y entré con mi computadora. Lo comento, repito, insisto, puede parecer básico, pero pues en la práctica puede llegar a suceder. Ahora, para utilizar este tipo de dispositivos, tal y como aparecía en la imagen anterior, tanto las leyes como la doctrina o la jurisprudencia la podemos tener concentrada en esa computadora. Estamos en la segunda parte, repito, estas herramientas o estos materiales que nosotros podemos utilizar antes de la audiencia, también podemos utilizarlas en nuestros dispositivos durante la audiencia. Es decir, podemos tener nuestra Constitución, podemos tener nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, no únicamente irnos a las leyes nacionales, sino que también lo recomendable que nuestra computadora, al momento de que estamos en las audiencias, esté abierto un archivo en PDF donde esté la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, si es que está llevando un asunto de carácter federal, tu Código Penal Federal, las leyes que tienen relación con ese código, por ejemplo, Ley General de Salud, o si estás litigando un asunto penal del fuero común, un código penal del estado de Puebla, mi estado, o dependiendo del estado en el que te encuentres. Pero a pesar, bueno, perdón, corrijo, pero además de eso, también lo importante que tengas tratados internacionales, los básicos, los que siempre he mencionado en otros videos, que tengas por lo menos abierto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como básicos. Yo sé, hay más tratados internacionales que hablan sobre derechos humanos, pero esos son los más utilizados. No únicamente tener la ley, sino que también tener jurisprudencia en tu dispositivo, la jurisprudencia de la Corte, pero recordemos que por esta reforma constitucional de junio del 2011, donde se le da una mayor fortaleza a los tratados internacionales en temas de derechos humanos, también incluso las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también son jurisprudencias obligatorias para los estados firmantes o los estados que forman parte de esa corte o de esa organización de carácter internacional. ¿Qué quiere decir? Si en el caso de México, un caso de los casos más sonados, el caso Radilla Pacheco, que fue un caso peculiar, muy importante en el sistema de justicia, o mejor dicho, en todo el sistema tanto jurídico como de carácter administrativo también en el Estado mexicano, que se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una resolución y ese caso, esa sentencia genera jurisprudencia. Esa jurisprudencia es obligatoria para México y también para todos los demás países. Pero no únicamente las sentencias en las que forma parte México, sino todas aquellas sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen el carácter de jurisprudencia y es obligatoria para nosotros. Por eso es importante que en nuestros dispositivos, en nuestra computadora, al momento de presentarnos en las audiencias, no únicamente tengamos la jurisprudencia nacional, sino que también nos podemos auxiliar de una jurisprudencia internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual podemos tener ahí a la mano algún libro, algún autor que incluso podamos mencionar dentro de nuestras audiencias. Por eso es importante que tengamos a la mano este tipo de herramientas. Y fíjense que
que yo he visto en la práctica, y es muy respetable, yo he visto en la práctica que muchos agentes del Ministerio Público llegan únicamente con sus anotaciones, con todo por escrito, con todo impreso, es muy respetable, así lo trabajan, incluso también algunos abogados así lo llegan a hacer, pero esto lo he visto más con agentes del Ministerio Público que no entran con computadoras, repito, es muy respetable, pero actualmente si nos podemos ayudar de este tipo de herramientas, este tipo de materiales para poder llevar a cabo nuestro trabajo, pues ocupémosla. Yo lo que les recomiendo a estos nuevos abogados, que si tienen una computadora, que la utilicen, que la lleven a las audiencias, porque nosotros no tenemos toda la información en la cabeza, no somos una computadora, tenemos que auxiliarnos precisamente de ese tipo de herramientas para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Ahora, también llega a suceder, porque me sucedió una vez que por confiarme en la tecnología, mi computadora, la que tenía anteriormente, ya estaba fallando mucho, me parece que era de la conexión de la corriente eléctrica, y en plena audiencia se me apagó y ya no prendió. Ahí pedí unos minutos, incluso por ahí me parece que tengo el video de la audiencia, pedí unos minutos y le dije al juez en ese momento que me permitiera porque tenía unas fallas en mi computadora y ya no pudo encender y lo que hice en ese momento ya tenía preparado toda la información, todo lo que yo iba a decir con esta recomendación que les he dado, que únicamente pongan palabras básicas, pero en ese tiempo era una suspensión condicional y mucha de la información para solicitar la suspensión la tenía en la computadora. Afortunadamente tenía también alguna documentación impresa y pues en ese momento la empecé a desahogar con lo que tenía yo como material impreso. Me costó mucho trabajo porque tuve que estar checando toda la información ya que todo lo tenía preparado en la computadora. Por eso la recomendación que independientemente de que lleven su computadora, también lleven la información impresa. En el ejemplo que yo mencioné, si va a ser una suspensión condicional, tengan a la mano por escrito en esa hoja todas las condiciones en las que se va a someter el imputado, los lugares en los que le va a llevar a cabo, las direcciones, los días en que, por ejemplo, va a hacer servicio social, no sé, cualquier condición, solamente por poner un ejemplo, que lo tengamos tanto en la computadora como por escrito. Por eso es importante que no nos confiemos tanto de la tecnología. También otro material impreso que nunca nos debe de faltar para llevar a las audiencias es precisamente la carpeta de investigación. Ya me sucedió también alguna ocasión que por descuido, eso sí lo confieso, en una ocasión ya cuando me presenté a la audiencia, entro con mi carpeta de investigación y cuando me di cuenta no era la carpeta de ese asunto, era una carpeta completamente diferente. Y cuando me doy cuenta de eso, pues ni modo, pues ya tuve que, afortunadamente en aquella ocasión, toda la información la tenía yo en la computadora y ya no fue tan necesaria la carpeta de investigación impresa, pero siempre requisito indispensable llevar nuestra carpeta de investigación, verificar para que no les pase lo que me sucedió a mí, verificar que sea la carpeta de investigación que corresponde a la audiencia que vayas a presentarte. Les repito, puede parecer, es muy tonto lo que a veces digo, pero pues son situaciones que pasan en la práctica y pues se las comparto para que no les suceda a ustedes. Voy a tomar un poquito de agua. Es parte de lo que llega a suceder. También, como parte de los documentos escritos, no, antes de pasar a los documentos escritos, si bien les dije hace un momento que nos podemos auxiliar de nuestra computadora para tener todos estos ordenamientos jurídicos, pues sí, básico lo que tienes que llevar impreso, tu constitución, mi constitución, bueno, les presumo, es mi constitución ya de hace mucho tiempo. Si se dan cuenta, si pueden ver, aquí, bueno, la pantalla está invertida, pero es una constitución del año 2008. Solamente se las traje como ejemplo, obvio tiene que ser una constitución actualizada,
pero pues es mi constitución bebé, mi constitución pequeñita de bolsillo. No sé si la sigan emitiendo, pero estas publicaciones o estas ediciones de la Constitución, no ediciones, sino constituciones en versión impresa, las emitía la Suprema Corte. No sé si las sigan emitiendo, por ahí vi una fotografía de un amigo mío que nos está viendo posiblemente desde Morelia, el maestro Sebastián Alanís. Vi que subió una fotografía también de su constitución y son muy prácticas, ojalá que las sigan haciendo. Para quienes les di clase hace muchísimos años, no me dejarán mentir, yo la llevaba a mis clases y de repente algún tema que quería abordar o que tenía duda, lo consultaba en ese momento en mi pequeña constitución. Decían que parecía yo pastor con mi Biblia, pero no, es una constitución. Les recomiendo que las lleven, que las tengan, sea esta cualquier versión que tengan actualizada de su constitución, de su Código Nacional de Procedimientos Penales, de las leyes en la materia que vayan a debatir o a resolver en sus audiencias. Por eso es importante que lleven este material tanto en formato electrónico como en formato impreso. Bueno, ya dejamos lo de las leyes, ya dejamos a mi constitución bebé. Me trajo muy buenos recuerdos, era una muy buena etapa de mi vida como docente. Y también la guardo porque precisamente en ese año, en el 2008, fue cuando se publicaron las reformas en junio, precisamente junio de 2008, las reformas al sistema de justicia penal y seguridad pública en México. Por eso la guardo con mucho cariño. Bueno, pero ya, seguimos. Lleven este tipo de materiales a sus audiencias. Antes de pasar a otro material que pueden utilizar, es muy recomendable que si en las audiencias, por ejemplo, en la audiencia inicial van a llevar a cabo interrogatorios o contrainterrogatorios y se les llega a dificultar qué tipo de excepción es la, mejor corrijo, qué tipo de objeción es la que van a presentar o formular, el consejo que les damos cuando apenas estamos empezando es que lleven impresa una hoja donde se establezcan todos los tipos de objeciones, porque en ocasiones por los nervios, como todo pasa en fracción de segundos, se te llegan a olvidar los tipos de objeciones y cuando estás empezando, pues es mucho mejor que tengas un documento impreso que diga objeción, impertinente, irrelevante, la que ustedes quieran, y que en ese momento escuchas la pregunta que formula tu contraparte, dices objeción, si no te acuerdas en ese momento, checas rápido tu acordeón, objeción tal, y explicas el por qué. Y corrijo, no, únicamente di objeción impertinente. Y no hay necesidad de explicar el por qué es impertinente, por qué es irrelevante, porque de todas las que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero una buena forma de tener esa información cuando empiezas, puedes tener a la mano tu acordeón a través de un documento escrito para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios dentro de las audiencias. Otra cosa que parecería tonta, también, insisto, para quienes apenas se están conectando y están viendo esta transmisión, no es una conferencia, es una charla, es una plática dirigida a estudiantes, abogados recién egresados o los que apenas están trabajando en la materia penal. Fíjense que este tipo de materiales, no vendo tampoco materiales de papelería, pero son muy prácticos. No es la misma marca que aparece en la pantalla, puede ser cualquier marca, puede ser Post-it, puede ser cualquier herramienta o cualquier marca, mejor dicho, que puedan utilizar, pero yo les recomiendo que compren de estas que ya vienen cortadas con diferentes colores, porque las van a utilizar antes, durante y después de sus audiencias. ¿Por qué? Porque tal y como aparece en esta carpeta de investigación, algunos cuando empezaban a dar ese tipo de consejos le llamaban la carpeta arcoíris porque manejaban por colores el tipo de constancia o el tipo de actuación que se considera más importante para poder tenerla a la mano y en ese momento en audiencia
Por ejemplo, si quieres ver el informe policial homologado, ya aparece aquí marcado, te vas directamente a ese informe. Si te quieres ir a alguna entrevista, pues luego la ubicas y puedes tener esa información. Incluso, como pueden ver, aparece subrayada parte de la información para que tú tengas un mejor manejo de tu carpeta de investigación. Va a depender de cada quien, no hay una forma, porque cuando yo empezaba a litigar y de repente por parte de algunos ponentes escuchaba que decían la carpeta arcoíris, y yo me quedaba, wow, entonces el color azul, ahí voy a tener el control de la detención, con el color verde voy a tener las entrevistas, con el color amarillo voy a tener los oficios. Es como tú la quieras organizar. Si, por ejemplo, el color amarillo se te hace más importante y quizá para ti lo más importante sea el informe policial homologado, es solamente un ejemplo, ya vas a saber que de ese color vas a tener esa actuación para que al momento que debatas, por ejemplo, sobre el control de la detención, la tengas a la mano, ya sea por lo que tú digas o por lo que en ese momento esté argumentando la contraparte, la gente del Ministerio Público, escuchas, ya sabes que hace referencia de ese informe, te vas al informe, le vas dando seguimiento, vas subrayando, vas marcando y de esa forma, de forma ágil, vas a poder tener a la mano la información que tú quieres. Insisto, puede parecer tonto, pero pues sí es importante que como información básica en esta charla que estamos teniendo, quienes apenas están empezando en esta área, pues lo puedan saber para tener una mejor organización de sus carpetas de investigación. Como segundo material, insisto, no vendo artículos de papelería, pero pues también tener a la mano nuestros plumones. De preferencia, tener colores distintos. Yo tengo colores fluorescentes, amarillo, anaranjado, negro, verde, azul. Y aprovecho para presumirles mi bolsita. Es mi bolsita de la UAP, que nos regalaron allá en la facultad, para tener a la mano nuestros plumones o marcadores, donde quieras tenerlos, pero que sí es importante que tengas plumones o marcadores de diferentes colores. Insisto, son consejos tontos, pero que al final nos van a servir. ¿Por qué? Ya pusimos el ejemplo. Si estamos en una audiencia inicial y en el término constitucional, en la ampliación o la duplicidad, nosotros como defensa ofrecemos medios de prueba, es decir, ofrecemos testigos para que desahoguen su testimonio, su versión o lo que nosotros vayamos o quisiéramos presentar. Es importante que tengamos esos plumones porque si ofrecemos medios de prueba, se va a llevar a cabo un interrogatorio. Y en los interrogatorios y contrainterrogatorios se pueden llevar a cabo ejercicios como apoyo de memoria, como evidenciar o superar contradicción. Y para quienes ya están un poquito más avanzados, saben que para ese tipo de ejercicios, por ejemplo, en el caso de un testigo, si hay una entrevista en la carpeta de investigación, te vas a la entrevista de la carpeta de investigación, en ese momento vas a llevar a cabo un apoyo de memoria, llevas a cabo los ejercicios. Quienes tengan dudas de este tipo de técnicas o este tipo de ejercicios, como puede ser apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicción, hay un video de mis clases de Derecho Procesal Penal, que incluso en esta página, ya la dejé al principio de la página, para que puedan ingresar a las diferentes clases, y hay una en particular que se llama uso de declaraciones, ya se me fue el nombre, uso de declaraciones previas, disculpen el lapsus, se llama uso de declaraciones previas. Y en este ejemplo que estoy dando de los materiales que podemos utilizar es precisamente los plumones de diferentes colores, porque si tenemos una entrevista de un testigo que ofreciste como medio de prueba, pensemos, la parte que le subrayé yo, imaginemos que es una entrevista, pensamos que es una entrevista, posiblemente ya la subrayaste porque la estabas estudiando, pero si en ese momento quieres llevar a cabo un apoyo de memoria, o si es que tu testigo, puedes llevar a cabo un apoyo de memoria, o de forma excepcional, incluso también en interrogatorio,
lo puedes realizar, o si es su testigo, puedes hacer un ejercicio para superar contradicción, o si es de la contraparte, puedes evidenciar contradicción. Pero si solamente llevas un plumón, si llevas uno solo y tu constancia o tu entrevista ya está de ese mismo color, al momento que lleves a cabo el ejercicio y subrayes la parte que va a leer el testigo o el perito, si llevas el mismo, no vas a saber o no vas a ver el testigo qué parte es la que tiene que leer. Incluso en la práctica, algunas contrapartes muy, pues, no sé si desleales o es la forma en la que en ocasiones nos desempeñamos, pero llegan a decir, señoría, nos oponemos toda vez que hay varias partes marcadas del mismo color, del color amarillo, por lo tanto no sabemos a qué parte se refiere el defensor. Pensemos que soy agente del Ministerio Público. Por eso es importante que tú subrayes con otro color, pensemos el color naranja, vas a subrayar esa parte para que esa parte que tú subrayaste, el testigo o el perito la lea, ya sea para un apoyo de memoria, para superar o para evidenciar contradicción. Por eso es importante que lleven de diferentes colores, porque incluso esa misma constancia, pensemos un informe policial homologado, donde participan varios policías, y quizá tú quieras resaltar una información diversa, pues quizá ya tengas pintado de color amarillo, pintado de color naranja, pues no se puede utilizar para otro ejercicio el de color negro. Por eso es importante que tengamos diferentes colores al momento de presentarnos en las audiencias, esto como materiales que podemos llegar a utilizar. Bueno, pasamos a otro. Llevar también, como les había dicho hace un momento, no únicamente las impresiones, sino que también llevemos hojas, que tengamos también nuestro lapicero, porque por lo menos a mí en la práctica llevo mi computadora para tener la información concentrada, para tener parte de las palabras claves que voy a mencionar, pero de repente me cuesta mucho escribir a computadora. Y cuando son, por ejemplo, interrogatorios o contrainterrogatorios o argumentaciones que está haciendo mi contraparte, a mí se me facilita más estar con el lapicero y en ese momento ir tomando nota. Yo escribo más rápido con la mano que estando en la computadora. Por eso es importante que lleves sus hojas, que tengas sus lapiceros, para que si ya utilizaste, ya fue el uso de la palabra y le toca a la contraparte, de los argumentos que presente la contraparte, tú vas a ir tomando nota, o también de la información que proporciona el testigo o perito, igual tú vas tomando nota porque es información que está presentando en ese momento. Y si le escribes en la computadora, en ocasiones se te dificulta un poquito más, es más rápido que lo hagas por escrito. Por eso es importante llevar ya sea tu blog de notas, hojas blancas y tus lapiceros. Lapiceros, lápices, lo que tú quieras llevar como parte de los materiales que puedes utilizar en las audiencias. Esos, no sé si catalogarlos como materiales, pero créanme que hay audiencias y quienes están en la práctica saben que hay audiencias que se prolongan por horas, hay audiencias iniciales que llegan a durar 6, 8 horas. La audiencia inicial en la que más me he llevado tiempo por los argumentos que hemos presentado y por los medios de prueba que hemos ofrecido ha sido en promedio como de 8 a 10 horas, la que más me he llevado. Yo sé, hay abogados que se han llevado audiencias de 12, 14 horas, va a depender del caso en particular, cada audiencia es completamente diferente. Había ocasiones en las que invitaba a mis alumnos, cuando eran las clases presenciales, les decía, tal día tengo audiencia, me acompañan, van allá, y me preguntaban, era muy común que me preguntaban, oiga licenciado, oiga maestro, ¿y qué tiempo va a durar la audiencia? No lo sé, no lo sé, igual puede durar media hora, igual puede durar 8 horas, 10 horas, no lo sé. Y por eso es importante que, insisto, parece tonto, pero que nosotros llevemos nuestra botella de agua para las audiencias, incluso
Yo no lo he hecho, pero pues también si llega a suceder, también puedes llevar pues ciertas botanas o cierta semilla para que las audiencias, por ejemplo, las audiencias de juicio, que para quienes apenas están empezando, hay audiencias de juicio que duran días o incluso también semanas, y pues estar desde la mañana, la tarde, incluso a veces la noche, pues es prolongado el tiempo, puedes estar ahí con tu botanita mientras se presenta todo el desfile, todos los medios de prueba que son para esa audiencia. Por eso es importante tomar estos consejos porque no vas a estar pidiendo recesos a cada rato para, pues, para tomar agua o para tomar un alimento, mejor los tienes ahí solamente en audiencias que tarden mucho tiempo. Ahora, también por ahí nos comentaba un juez que algún licenciado, algún operador de forma mañosa regalaba café a las contrapartes para que se les cerrara su garganta. No sé, hay algunas cuestiones que nos llevó a comentar. Yo les recomiendo únicamente que lleven agua, nada más, y algún alimento que, en el caso, en el supuesto, que tengan audiencias prolongadas. Y ya para terminar, ya para cerrar la charla del día de hoy, para después de tus audiencias, los materiales que te aconsejo que lleves son los que aparecen en la pantalla, a ver si se alcanza a ver. Es una memoria USB en la parte superior o un disco compacto. ¿Por qué? Bueno, también ahora ya actualmente con la contingencia, pues si se lleva a cabo una audiencia virtual, si la aplicación y en ese momento se lo pides a la autoridad, pensemos que es una aplicación de Zoom, si es que algunos centros de justicia lo están llevando a través de este tipo de aplicaciones, repito, cada centro de justicia lo está llevando de forma diferente, pero para poner un ejemplo, a través de esta aplicación hay una función que puedas grabar, pides la autorización para que de esa misma manera puedas tener copia del audio y video de la audiencia. Esa es una forma. O incluso con las plataformas que manejan estos centros de justicia, pues se puede grabar y tú obtener esa información de lo que pasó en la misma. Pero en las audiencias presenciales, antes de la contingencia, dependía el centro de justicia. Yo únicamente hablo de Puebla y también de algunos estados. En el caso de Puebla, en la federación, llevas tu memoria USB y te descargan la audiencia una vez que concluye la misma. En ocasiones, por los tiempos, te dicen que te presentes el siguiente día o que esperes ciertas horas. En el caso del foro común, en el estado de Puebla, te piden que lleves tus discos. En algunos centros ya estaban dando a través de memorias, depende del centro de justicia en particular. En algunos estados, igual la mayoría es a través de discos compactos. Yo te recomiendo que te informes, que preguntes para ver a través de qué dispositivo, dependiendo de tu entidad o el centro de justicia, la forma en la que graban las audiencias para que te las puedan compartir. Yo, por ejemplo, les presumo, tengo, no es la que llevo, esta la guardo de recuerdo, y me llamó mucho la atención la memoria que aparece en la pantalla, que es una memoria con forma de mazo. Siempre se me olvida el nombre jurídico del mazo para los jueces, pero ustedes me entienden. Está bonita la diapositiva, vi que la venden en Amazon. Si alguien me la quiere regalar o si igual ahí después la veo o la compro, ya ahí les contaré. Pero les presumo mi memoria. Para quienes no me conocen muy bien, soy docente de la UAP y es la mascota de la UAP. Es una memoria, que está en la cabecita de la memoria, ya sea que lleven su memoria de los lobos de la UAP o la memoria que ustedes quieran, no importa. Pero les quería presumir mi memoria de los lobos de la UAP. Está bonita. Bueno, de esta forma terminamos esta charla. Terminamos más o menos rápido, nos llevamos aproximadamente una hora. Agradecerles a las personas que estuvieron presentes el día de hoy, recordarles que todos los martes a las 8 de la noche, salvo que tengamos alguna falla técnica o que por trabajo o cuestiones personales no pueda llevar a cabo la emisión, pero si no hay alguna cosa que lo impida, nos vemos los días martes a las 8 de la noche. Voy a seguir manteniendo este tipo
de charlas. No me importa, la verdad, ya si tienen me gusta, si no tienen me gusta, si tienen comentarios o no. La intención es compartir el conocimiento, que espero que parte de la experiencia que les estoy compartiendo les sea de utilidad para su práctica profesional. Si se dan cuenta, ya dejamos los temas que tienen que ver con las clases de Derecho Procesal Penal, aquellos que requieran mayor información de cuestiones de carácter jurídico, de las audiencias, de el procedimiento, de la parte legal. Están mis clases de Derecho Procesal Penal. Las próximas charlas van a ser más o menos en esta forma, consejos, incluso ni siquiera sé cómo llamarle, porque no son consejos jurídicos, son consejos prácticos para aquellos abogados que apenas están incursionando en la materia penal. Son cuestiones completamente básicas, no es una conferencia magistral, no son clases de dogmática jurídica penal, no estamos hablando de elementos del delito, es una simple charla de lo que pueden llegar a utilizar en su práctica profesional. Y pues ya para ir cerrando, si es que no me vieron desde un principio, comentarles que el día de hoy hice una publicación y dice más o menos así que si eres abogado y dejaste pasar algún asunto por no litigar la materia penal, nosotros te podemos ayudar. Les recuerdo que soy defensor particular. Si es que quieren que hagamos equipo de litigación, lo podemos hacer. Nos ponemos de acuerdo en la parte de los honorarios y los costos. Ahí hacemos un acuerdo entre nosotros para que llevemos juntos el asunto y podamos litigar en cualquier parte de la República. Le estoy dando seguimiento a través de las diferentes aplicaciones que incluso mencionamos en este video. A través de Messenger he tenido contacto con algunos abogados, a través de WhatsApp, Messenger, a través de Zoom, incluso apenas el día de ayer el domingo, ya ni me acuerdo, fue el domingo me parece, tuve igual una sesión virtual para tratar algunos asuntos. Estamos utilizando este tipo de herramientas tecnológicas para poder apoyarlos, para hacer equipo de litigación. Si ustedes me quieren contactar, puede ser a través de esta página, abogado penalista Edgar Martínez. Nos ponemos de acuerdo y podemos trabajar juntos el asunto que ustedes quieran compartir. De esa forma lo estamos trabajando en este momento, y si en algo les puedo apoyar con mi mucha o poca experiencia, pues estamos para servirles.